corazón. Y si estás en esta noche aquí, yo siento que esta noche es una noche especial para ti y para mí. Es una noche donde hay momentos que hay antes y después. No porque yo esté aquí, sino porque Dios está aquí para hablarte a tu corazón. Y hay una historia que probablemente, si te criaste en la iglesia, probablemente la escuchaste en algún punto de tu vida. Pero yo quiero pedirle al Señor que Dios nos permita escucharla con oídos frescos y verla con ojos frescos. ¿Podemos pedirle al Señor eso? ¿Qué tal si pones tu mano en tu corazón y yo pongo el mío? Asegúrate que sea tu corazón y no el de nadie más. Padre, te bendecimos y te pedimos que tú prepares nuestros corazones para tu palabra, que tú nos permitas, Señor, recibir la identidad que nos corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar, y no sé si es el título, pero es lo que vengo a la mente, es regresando al corazón de hijo o corazón de hija. No queremos dejar a la preciosa afuera, ¿no? Pues regresando al corazón de hijo o de hija. Y hay una historia que para mí es significativa. Y es la historia que todos le llamamos la historia del hijo pródigo. Pero en realidad esa no es la historia del hijo pródigo. No sé por qué decimos la historia del hijo pródigo, porque en realidad usted sabe que esos títulos que están allí lo pusieron mucho más años después lo pusieron. Pues la realidad no es la historia del hijo pródigo. Es la historia de dos hijos que no saben que tienen un padre. Uno va afuera a tratar de descubrir cómo va a ser él, y uno se queda. Pero yo quiero que pudiéramos leer esa porción bíblica juntos y que Dios nos dé esa frescura de cómo verlo. ¿Podemos hacerlo? Para los 18 que dijeron que amén, a ustedes. Ok, busca conmigo. Está en Lucas 15 y vamos a comenzar. Dice, también dijo, pausa. Si también dijo, significa que había dicho algo antes. Hey, básico, ¿verdad? Español básico. Esto no es una universidad, pero le quiero hacer algo. También dijo significa que hay dos historias antes de esta historia. Lucas 15 es las tres historias, es el capítulo donde habla de tres historias de cosas que se perdieron y se volvieron a recuperar. Dicen que nada se pierde hasta que una madre no lo encuentra. En casa todos pedimos a Raquel que nos ayude, y si Raquel no logra encontrarlo, le damos una semana más, porque Raquel lo encuentra todo. Pero aquí está la historia. La primera historia habla sobre la oveja perdida. Y la oveja perdida, no tengo tiempo para ir en toda la historia, pero la oveja perdida sale afuera y el pastor deja las 99 y va detrás de la oveja, la busca, la encuentra, regresa con ella y dice que hubo gran gozo al encontrar la que estaba perdida. Este es el primer retrato, lo que se pierde afuera y el padre va a buscarla. El segundo retrato es una moneda que estaba perdida, pero la moneda no se pierde afuera, la moneda se pierde adentro. Quiere decir que hay cosas que se pierden afuera y hay cosas que se pierden adentro. Pero nosotros nos hemos acostumbrado en la religiosidad a pensar que el que no está aquí está perdido, o pensar que el que está aquí está encontrado. Pero hay gente que está aquí y está perdida, porque no se trata de estar en la casa de Dios, no se trata de estar en la casa del Padre, se trata de conocer al Padre de la casa. Entonces buscan nuevamente lo mismo, buscan, encuentran y hay gran gozo. Me doy cuenta que estas dos historias terminan con una gran fiesta, con mucho gozo. Yo creo que en la iglesia necesitamos mucho más fiesta de lo que nosotros imaginamos. Mire, ustedes son dominicanos, ustedes pueden enseñarnos de fiesta, vamos. Somos caribeños.
Aquí hay fiesta en el Caribe, hay sabor. Y por alguna razón en la iglesia nosotros hemos perdido este sentido de celebrar lo que Dios está haciendo. Necesitamos celebrar más, porque la historia se pierde, se busca, se encuentra y se celebra. Okay. Ahora llegamos al versículo 11. También dijo, ahora entiende por qué también dijo, porque había dicho otras cosas. Ahora dice, también dijo, un hombre tenía ¿qué? Oh, no tiene uno, tiene dos. Pero nosotros enfocamos solamente en aquel que se fue afuera y se perdió. Tiene dos hijos y se va a enterar por qué es importante que tiene dos hijos. Pero es interesante porque el que tiene dos hijos, el que tiene hijo, ¿a qué se le llama? Muy bien, ¿qué dijiste? Padre. Pero aquí no dice un padre tiene dos hijos. Aquí dice ¿qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo que un hombre tiene dos hijos? Porque eran dos hijos que no sabían que tenían un padre. Porque esta es la historia de dos hijos que no han encontrado que son hijos y no entienden la diferencia entre ser hijos, ser siervo y ser huérfano. Repito, hay tres condiciones del corazón. Aquel que conoce que es hijo y tiene claro su identidad. Aquel que es siervo y busca ganar su identidad y su valor a través de lo que hace. Y está constantemente haciendo un trueque con Dios. Porque si hago lo suficiente, entonces Dios me va a dar suficiente. Si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto. Y si no está pasando esto, probablemente que tengo que hacer más y más y más y más. Pero eso es una carga que Dios no nos preparó para llevar. Porque somos ovejas, no somos burros de carga. Pero eso es otra historia. La tercera, los huérfanos. Y los huérfanos son aquellos que descubren su identidad a través de relaciones y quieren que alguien les dé su identidad y tratan de hacer alianzas con personas, porque si tengo esto, si tengo aquel que me abre la puerta, si tengo aquel que abre las oportunidades para mí, entonces tengo el valor. Si me dan lo que yo necesito, si llenan el hueco que tengo en el alma. Pero lo que pasa es que ese hueco es insaciable. Y no importa cuánto tú le eches al hueco, siempre el hueco se queda siendo hueco. Entonces, está el hijo, están los siervos, están los huérfanos. Y en esta generación, esta generación me he dado cuenta que se ha despertado también un cuarto que tal vez no lo habíamos identificado, y es el corazón de víctima. La víctima anda constantemente buscando quién es culpable. Dijeron víctima. Me acordé del video. Víctima. Ok, vamos, regresemos, estamos en la iglesia, vamos. Hijo, siervo, huérfano y víctima. Y la víctima lo que hace es que está buscando culpable, alguien que le pague la deuda que tiene. Y constantemente anda con una factura. Y si tú no pagas la factura, pasa a otra persona para que pague la factura. Y va de relación en relación, de trabajo en trabajo, buscando quién paga la factura que un día atrás alguien le dejó. Lo que no se ha enterado es que ya Cristo pagó la factura por nosotros en la cruz del Calvario. Ok, hijo, siervo o esclavo, huérfano y víctima. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El padre se para y dice: ok, eso es lo que tú quieres, toma. Y dice, no muchos días después, me gusta el hecho que dice no muchos días después, ¿sabe? Cogió la riqueza y se ahumó de riqueza. Es que cuando le dan a alguien algo que no está listo para recibir,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Lo tenía todo. Y aquí yo quiero hacer un comentario que un día me di cuenta. Lo que pasa es que cuando uno tiene una sed y no sabe esperar el momento, si ese hijo hubiese esperado que el padre, el mismo padre que había aumentado la riqueza, que había acumulado riqueza y tesoros para él, se hubiese dejado la riqueza en las manos del padre, él hubiese estado mejor al final de sus días. Pero como no confiaba, y ahora le voy a explicar por qué no confiaba y pidió la riqueza, pidió la herencia antes de tiempo. Y al pedir la herencia antes de tiempo, termina malgastando todo lo que tenía. Y vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. 15 dice: entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Si tú te rodeas de cerdos, el día que te da hambre, te va a dar apetito de cerdos. Te vas a dar cuenta que aquel que no sabe que es hijo se rodea de cosas que pervierten su apetito interno. Porque ahora está tratando de salvarse en lugar de operar desde su identidad. Mira la belleza de saber nuestra identidad. El día que Jesús fue bautizado, Juan el Bautista lo bautiza, y era Juan el Bautista no porque iba a la iglesia bautista, era Juan el Bautista porque bautizaba, por si acaso. Se levanta Jesús, y cuando se levanta Jesús hay una voz que se despierta y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Escucha bien, Jesús no había predicado un mensaje, no había sanado un enfermo, no había multiplicado los panes y los peces. Jesús no había hecho nada, ministerialmente no había hecho nada, pero ya tenía la aprobación del Padre, tenía la identidad que el Padre le había dado y tenía la afirmación que necesitaba su alma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros no hacemos ministerio para descubrir nuestra identidad. No hacemos ministerio para conseguir la afirmación. No hacemos ministerio para conseguir seguridad. Hacemos ministerio desde la afirmación que Dios nos ha dado. Hacemos ministerio desde la identidad que Dios nos ha dado. Hacemos ministerio desde la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Tiene sentido eso? Pero cuando no tenemos identidad clara y seguridad clara, venimos a exigir cosas y terminamos malgastando todo y con los cerdos. Y el 16 dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Detente. Él sabía que había otro hijo en la casa, pero no pensó en el otro hijo. Él pensó en los jornaleros. Él pudo haber pensado: wow, ¿cómo estará mi hermano? Él pensó en los jornaleros. Pensó en los siervos, porque él se identificaba con los siervos. Él no se identificaba con el otro hermano, él se identificaba con los siervos. Y quiero decirte esto porque por muchos años yo no entendí lo que estaba pasando aquí. Y hace unos años atrás como que algo hizo ¡oh! Y quiero mostrarte. ¿Me permite mostrarle lo que Dios me dijo? Ok, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow, ¿sabe? Un momento de reconocer su condición, reconocer que no está bien. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y un día yo estaba leyendo esta historia y de momento yo escucho que el Espíritu me dice: ¿cuándo fue digno de ser llamado hijo? ¿Cuándo él se sintió digno de ser llamado hijo? Alguien que me ayude. ¿Cuándo? ¿Ah?
Pero en un momento dado él fue al padre y le exigió la herencia. Él sí se sintió digno de ser llamado hijo. Y como se sintió digno de ser llamado hijo, pero se sintió digno de ser llamado hijo por las razones equivocadas. Porque él había trabajado lo suficiente y él había entrado en un trueque, un intercambio con el padre. Y como ya había pasado tiempo y había hecho lo suficiente, dijo: es hora de mi recompensa. Yo he hecho lo suficiente, ahora me toca mi recompensa. ¿Qué quiero decir? Que él no se vio como un hijo. Él se sintió digno de que lo trataran como hijo, que le dieran la recompensa como hijo, pero él no tenía mentalidad de hijo. Él no tenía corazón de hijo. Él todavía operaba como un siervo, como un esclavo, como un jornalero. Y por eso le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué le está diciendo? Ponme a trabajar para ver si trabajando, esforzándome, orando lo suficiente, ofrendando lo suficiente, haciendo lo suficiente, sirviendo lo suficiente, tal vez tú dices: wow, tú eres hijo, qué gran hijo eres, tengo una recompensa para ti. Pero no se dio cuenta que era hijo desde el primer día que el padre le había llamado, y él trabajaba porque ya era hijo, no estaba trabajando para convertirse en hijo. ¿Tiene sentido eso? Entonces un día yo dije: aquí está la condición de corazón correcta. Hay una actitud correcta, él está arrepentido, pero la posición de donde él responde no está correcta. Porque él está arrepentido, pero él dice: la respuesta, lo que necesito, la solución que necesito es trabajar para ganar mi lugar de hijo. Me he dado cuenta que en la iglesia vemos mucho, y me considero uno porque yo soy de esos que por mucho tiempo aprendí a trabajar mi vida espiritual desde desempeño. Es que si yo hago esto, si yo tengo las palabras correctas, si yo hago aquello, si yo me porto bien, si hago aquello, y una vida que era más sobre cómo yo me comportaba que en lugar de cómo el Espíritu obraba en mí. Por eso la palabra dice: no es por obra para que nadie se gloríe. Porque el detalle de las obras es que llega un punto que yo empiezo a sentir superior a otros. Si yo llevo 6 años sirviendo y tú llevas 2 solamente, no venga a enseñarme a mí. Yo tengo aquí el doctorado ya. Tú estás en primaria. Pero si tenemos identidad de hijo, yo sé que lo que el hijo me habla, que a mí, como el padre me habla a mí, también el padre te habla a ti. Y como el padre te habla a ti, yo puedo escuchar y decir: ¿qué te dijo el padre? Esa es la actitud correcta de un hijo. Pero eso no es todo, no se queden ahí. Diga conmigo: falta más. Entonces se levantó y fue al padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Yo imagino al padre constantemente mirando: hoy no, hoy no. Pero finalmente se asoma y dice: ahí viene. Y fíjate que el padre no dejó que el hijo llegara a él, sino que el padre corrió a él. Y hay una razón culturalmente por qué el padre necesitaba correr al hijo. Porque lo que el hijo había hecho era vergonzoso para la familia. Y el padre no quería que el hijo regresara caminando como un pordiosero, como un andrajoso a la casa, sino que quería que entrara como un hijo a la casa. El padre salió afuera para regresarle su lugar de hijo. Pero el hijo está regresando a la casa para ver si puede ganar su lugar de hijo. ¿Entiende la diferencia entre dos? Un padre que está dispuesto a regresarte tu lugar de hijo, y un hijo que dice: tengo que hacer lo suficiente hasta que me devuelvan el ser digno de ser llamado su hijo. Ahora, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuevamente, ¿te ha pasado que cuando tú vas a hablar con alguien
Y tú sabes que la conversación tú la repites en tu mente y tú vas todo el camino: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él ya iba listo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, diga conmigo, pero el Padre. Y eso lo cambia todo. Porque cuando hay un pero en una oración, la oración va en esta dirección y hay un giro. El Padre cambió el sentido de esta oración. Él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero él dice: pero el Padre dijo a sus siervos. Y aquí me gustaría que algunos me ayudaran. Ven por aquí, pasa por aquí al frente, tú pasa por aquí, pasa tú también, que veo. Neftalí, pasa tú. No, necesito uno más. Ven por acá, ok. Pasen por aquí, suban acá arriba, suban acá arriba. Un fuerte aplauso para ellos. Dame ver esa gorra, dame ver esa. No, está bien, que quería saber si eran los Boston Red Sox, que no soy fan de ellos, pero está bien. Soy de los Yankees, pero está bien, no hay problema. Tenemos aquí, tú vas a ser el padre, ven por aquí. Neftalí, el padre, un fuerte aplauso al padre. Ok, tú vas a ser el hijo, ok. Y ustedes van a pasen aquí con el padre, perdón, pasa aquí. El hijo pasa por acá. A usted le llegó el libreto que hace como 2 semanas le enviamos. Ok. Queremos aquí actuación de primera, eso es lo que queremos. Vamos. Entonces, teníamos por ahí, pasa por acá, Rupert. Ok. A ti te va a tocar poner el manto, a ti, y tú vas a hacer como si le estás poniendo los zapatos. No tenemos zapatos, el presupuesto no dio para tanto, pero después nos encargamos de eso. Imagínate que estás poniendo zapatos. Dice: pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido. Mira lo que está sucediendo aquí. El hijo está regresando con vergüenza a la casa y el padre está cubriendo su vergüenza. Le está diciendo: tú no tienes que caminar con vergüenza. Escucha bien, porque hay una diferencia entre vergüenza y culpa. Muchos tenemos claro lo que la culpa es. La culpa te dice: cometí un error. La vergüenza también tiene una voz, porque la culpa y la vergüenza son 2 expresiones, 2 lenguajes que tiene el temor. La culpa te dice: soy un error, pero la vergüenza dice algo diferente. La vergüenza dice: soy un error. Es diferente a cometí un error. Soy un error es que tiene que ver con tu identidad. Por eso me he dado cuenta que muchos en la casa de Dios no logran salir de un estancamiento en su vida espiritual y no logran conocer toda la plenitud que Dios tiene para ellos, porque ellos andan todavía, estando en la casa de Dios, todavía andan con un manto de vergüenza. Y por eso lo que el Padre hizo fue lo mismo. Lo que el Padre en esta historia hace es lo mismo que el Padre en Génesis hace con Adán y Eva. En la historia, Adán y Eva pecan, y cuando los tiene que sacar del huerto, dice que Él los cubre a ambos, y lo está cubriendo con pieles de animal de sacrificio, porque cubriéndoles les está diciendo: no tienen que andar con vergüenza. Ustedes se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron. Lo primero que hicieron fue que se escondieron, y luego ¿qué hicieron? Se taparon y lograron ahí conseguir unos taparrabos para poder lograr cubrirse. Y cuando se cubren, lo que Dios le dice: no tienes que hacer eso. Pero escucha bien, ese es el instinto de todo hombre y toda mujer, que todavía la vergüenza opera en ellos. Porque la palabra dice en Génesis que Dios presentó a Adán y Eva, estaban uno delante de otro y estaban desnudos, y me gusta lo que dice: y no había vergüenza entre ellos. Pero ahora pecan
Y ahora sí hay vergüenza. Y como hay vergüenza, ellos logran buscar cómo tapar esa vergüenza. Y el ser humano ha estado una humanidad completa tratando de tapar su vergüenza. Usamos los logros para tapar nuestra vergüenza. Usamos nuestros títulos para tapar nuestra vergüenza. Usamos nuestras palabras para tapar nuestra vergüenza. Usamos todo lo que tenemos para tratar de apagar esa vergüenza. Pero Dios te dice, tú no tienes que tratar de ganar un lugar. Yo ya tengo un lugar para ti en la mesa. ¿Cuánto puedes decir amén? Entonces el padre le dice, ponga el vestido. Póngale el vestido. Oye, se me olvidó escoger, que cogí una de las mejores voces. Eso es. Y aquí le ponen, wow, esto está caro, no sé dónde lo sacamos, pero está carito. Entonces le pusieron el mejor vestido. ¿Y qué significa? Lo taparon de vergüenza. Cubrieron su vergüenza. Y yo quiero hablarle a la gente que está aquí, que muchas veces pasamos toda la vida tratando de cubrir nuestra vergüenza, creyendo que si hago mejor esto, si oro más, si logro algo más. Y lo que no te das cuenta es que tu mejor postura delante del Padre es la postura de la humildad, la transparencia y la confesión. Pero como no queremos, nos da miedo confesar, lo que hacemos es que cubrimos. Y el Padre le dice, tú no tienes por qué andar en vergüenza. Tú vas a entrar a la casa como un hijo y te voy a dar el lugar. Te voy a dar un manto de autoridad que cubre tu vergüenza. Y viene, le dice, te voy a dar un anillo. Te voy a dar un anillo. Oye, Neftalí, pero aquí oye, un soberano para ti todo. Entonces le dan el anillo, donde quiera que te quepe. Ahí le puse el anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo es un pacto, es un amor inquebrantable. Pero el anillo también tenía el sello de la familia, que significaba, tú perteneces a nosotros. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas tropezado, si tú regresas a tu casa, siempre te vamos a estar esperando y tú siempre serás hijo e hija de nuestro Padre. Y por último, calzados. Ponen los calzados. Oye, tú tienes unos Air Force nuevos ahí que están, papi, están montados. Ok, le ponen los calzados. ¿Qué significa tener calzado? Significa que los esclavos no tenían calzado. Los hijos sí tenían calzado, porque los hijos tenían la capacidad de caminar libremente en la casa. Los esclavos solamente tenían acceso controlado, pero los hijos tenían acceso libre, podían caminar. Y ser hijo te da un sentido de pertenencia. Yo recuerdo un día, nos llamaron para hacer un concierto en Puerto Rico, y era un concierto de una organización benéfica, y decidieron invitar a un cantante cristiano y me invitaron a mí, y estábamos allí en el camerino esperando, y de momento me dicen, hay un cantante que quiere conocerte porque él escuchó una de tus canciones y quiere contarte la historia. Y fui, y cuando iba camino para allá, me di cuenta que iba a necesitar no sé cómo le llaman, el carnet o el gafete del VIP Access, y me lo pongo, y cuando estoy saliendo, un rabito sale detrás de mí, y era mi hija Paloma, la pequeña de la casa, la pelirroja, ¿se han visto? Y ella empieza a seguirme, y en una dije, Paloma, tú no tienes tu carnet de acceso. Y lo que ella me contestó ese día cambió mi manera de verme como hijo, pero también cambió mi manera de entender lo que era un hijo. Porque cuando yo estaba así, ella me dice, papi, yo ando contigo, donde tú vayas, yo entro contigo.
Y entonces, y ese día descubrí y entendí lo que decía la palabra sobre tener calzados. Hay áreas, hay promesas que no hemos estado dispuestos a entrar en ellas porque tenemos un sentido de culpa, un sentido de vergüenza, porque sentimos que Dios lo puede hacer con otro, pero no lo puede hacer conmigo. Tal vez con aquellos sí que son más espirituales, pero conmigo, si conocieran mi pasado, si conocieran dónde yo he estado, vengo a decirte que tu pasado no puede quitarte lo que Dios tiene para ti. Vengo a decirte que nada puede robarte lo que Dios ha prometido sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, mira la imagen que está aquí. El padre se acerca un poquito más. No, al hijo, pero chico, como el ensayo. Entonces el padre lo abraza. Ok. Y mira lo que sucede aquí. Porque esta imagen fue una imagen que está clara para el padre dejarle saber: tú no eres un siervo. Los siervos te sirven a ti. Tú eres un hijo. Antes de entrar a la casa, le estaba tratando de decir cuál es tu lugar. Él quería entrar a la casa como uno de los jornaleros. Y el padre le está diciendo: no, yo traje jornaleros. ¿Qué dice? Todo bien ahí. Mira que después no te pagan al final. El padre, el hijo quería regresar como uno de los jornaleros. Pero el padre quería decirle: tú eres hijo. Y yo vengo a decirte de parte del Señor: hay un llamado mayor para nosotros. Nosotros somos hijos. ¿Cuántos pueden dar un aplauso, Señor, por eso? Gracias, muchachos. Ok, voy cerrando. Quedan un par de minutos, pero quiero cerrar con esto, porque solamente hablé de un hijo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos eran? 2. Bueno, pues 1 hora más para el otro hijo. No. En un par de minutos te quiero cerrar con el segundo hijo, porque mira lo que sucede aquí. Y aquí quiero apuntar algo preciso. Nuestras hijas sirven en casa. Y la razón por la cual sirven en casa, no porque están tratando de ganar su lugar de hija. Sirven porque ya son hijas. Y porque la casa le pertenece. Entonces, dice: pero el padre dijo a su siervo, bueno, el 23. Oye, se llevaron mi anillo, pero gracias. Ya lo tienen. Oh, gracias. Dice: tráete el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Nuevamente el concepto de celebración estaba perdido, lo encontramos. Hay que celebrarlo. El 24: porque mi hijo está muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Necesitamos más gozo en la casa del Señor, especialmente cuando alguien descubre lo que Dios tiene para ellos. Cuando algo estaba perdido y se descubre, tenemos que celebrarlo, porque de eso se trata el reino de Dios: regresarle a la gente lo que el enemigo ha querido robarle. 25, el hijo mayor. Ahora sí se puso bueno. El segundo capítulo de esta novela, tal vez el tercero. El hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo? Sirviendo. ¿Qué estaba haciendo? Siendo fiel. ¿Qué estaba haciendo? Atendiendo la casa, atendiendo. Y estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y estaban allí. Y estaba la fiesta y estaban celebrando. Y él viene bajando y está sintiendo el bajo. Como cuando, mire, yo en la universidad, cuando estamos en la universidad, no voy a hablar mucho de la universidad, pero voy a hablar esto. Hacían fiesta y de momento lo único que escuchaba era el bajo. Pum, 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 pum.
Y uno tratando de dormir, lo único que escuchaba era el bajo. Y este hombre está bajando, después estaba sudado, sucio, y lo único que escucha, hay fiesta. Aquí están celebrando. Pero yo también pienso, ¿cuánto tiempo tuviste tú en el campo que no te enteraste que había una fiesta? O sea, ¿cómo fue que tuviste tanto tiempo allá? Porque hay gente que se pierde en lo que hace porque entiende que buscando hacer más y más y más, va a tratar de ser más y más y más. Y el hijo, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Pero ¿por qué no llamó al padre? No llamó al padre, llamó al siervo. Y el que pregunta a siervo tiene respuesta de siervo. Muchos de nosotros a veces no vemos cosas, no entendemos lo que está pasando, y en lugar de ir a la fuente, vamos a otro, y lo que hacemos es alimentarnos de la interpretación de otro, en lugar de alimentarnos de la fuente. Y dice, y llamando, el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro, si fuera boricua, gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar. Escucha bien esto. Porque alguien que sabe que es hijo celebra lo que el padre celebra. Si a ti te cuesta celebrar que Dios bendiga a otro y tú no estás recibiendo la bendición, eso pasa en Dallas, no pasa aquí. Dale, tranquilo, gente. Eso pasa en Puerto Rico, aquí no. Eso es el canal de la Mona, algo pasa por ahí. Entonces se enojó y no quería entrar y salió. Por tanto, no quería entrar, no quería ser parte de la celebración. Mire, te voy a decir algo. Yo en momentos dados me ha costado celebrar otras cosas. ¿Puedo ser honesto? ¿Estoy en un lugar seguro? Hay veces que cuesta celebrar. Y cuando a mí me ha costado celebrar, me tengo que dar cuenta, hay algo en mi corazón que todavía no he podido descansar en mi lugar de hijo. Porque el que sabe que es hijo celebra lo que el padre celebra. El que sabe que es hijo celebra la victoria de otro hermano. El que sabe que es hijo celebra lo que Dios está haciendo con otro. El que sabe que es hijo celebra cuando alguien que estaba perdido regresa y cobró vida. El que sabe que es hijo celebra lo que el reino de Dios celebra. Ahora, ¿qué pasa? El hijo tiene una mentalidad de abundancia y de identidad clara. El siervo tiene una mentalidad de inseguridad y de escasez. Porque el siervo siempre está pensando, va a suceder si yo provoco que suceda. Y si yo no provoco que suceda, no va a pasar. Si yo no estoy trabajando, no va a pasar. El huérfano piensa, si yo no tengo las conexiones, si yo no tengo la palanca, si no tengo la persona, si no tengo la relación, se nos olvida que es que Dios que abre el camino. El Dios el que abre las puertas. Ahora, te voy a compartir la diferencia entre una mentalidad de abundancia y una mentalidad que es una mentalidad de reino y una mentalidad de escasez. La mentalidad de abundancia, voy a hablar de la escasez primero. Dice, la mentalidad de escasez es como ir a un restaurante y cuando se van a sentar tú ves que hay 8 vasos y de momento tú arrancas a tomar el primer vaso porque tú dices, si no tomo el vaso primero, a otro se lo lleva. Porque tú estás pensando que lo único que hay es lo que está delante de ti. La mentalidad de escasez dice, si Dios te bendice a ti, ¿cuál es tu nombre? Catherine, si Dios bendice a Catherine, entonces hay una bendición menos para mí. Esa es la mentalidad de escasez, porque pensamos que las bendiciones están contadas. Pasemos acá a la mentalidad de reino, a la mentalidad de hijo, a la mentalidad de eternidad, a la mentalidad de abundancia. Yo voy al mismo restaurante y me siento y veo que todo el mundo está tomando su vaso.
Pero yo no me preocupo, porque se pueden acabar los vasos de la mesa. Pero digo, hey mesero, allá atrás, tú tienes no sé cuántos vasos. Tráeme uno de los cientos o miles vasos que tienes allá atrás. La mentalidad de abundancia dice, si yo veo a alguien que tiene un vaso, significa que hay un vaso para mí también. Si Dios te bendice a ti, significa que Dios me puede bendecir a mí. Si Dios te dio un trabajo a ti, yo lo celebro, porque lo que está pasando es que Dios está anunciando, hay más de Dios para ustedes. Entonces, en lugar de ponerme a pelear y a tironear no, si Dios te bendijo a ti, te celebro lo que Dios te dijo y me alegro, porque ahora sé que si está esa bendición, también hay una para mí. Entonces no quería entrar y salió por tanto su padre. El padre salió y le rogaba que entrara, pero él no quería entrar. Y esta historia termina así. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años que hace que te sirvo. Recuerden el trueque, el intercambio. Yo llevo años sirviéndote. Llevo años haciendo, llevo años aquí haciendo. Se supone que ahora yo tenga la recompensa y tú no me has dado la recompensa a mí. Dice, tantos años hace que te sirvo, pero no habiendo desobedecido jamás. Hay gente que se pierde afuera y hay gente que se pierde adentro, porque hay gente que piensa que mientras más hace, más cercanía tiene con Dios, y no se da cuenta que no se trata de lo que tú hiciste, se trata de lo que Dios ya hizo por ti. Habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjate que no está pensando pasar tiempo con el Padre, está pensando en cómo yo me deleito con los míos. Y la historia termina así. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Fíjate que no le llamó de otra manera, le llamó hijo. La pregunta es, ¿quién define en esta historia lo que es un hijo? El Padre. El Padre define lo que es un hijo. No lo define tus obras, no lo define las relaciones que tienes, no lo define cuánto tiempo tú estás en una iglesia, no lo define cuán alto puede ser el título que tengas. Lo define el Padre. Y el Padre lo definió enviando a su Hijo unigénito por nosotros, abriendo una puerta y diciéndonos: tú tienes un lugar en mi mesa. Pero escucha la definición del Padre, porque quiero que te lleves. ¿Qué es un hijo? Aquí lo dice. Para atrás, perdón. Entonces le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es un hijo? El Padre dice: un hijo es aquel que tiene acceso a mí, que pasa tiempo conmigo. Un hijo es aquel que me conoce. Un hijo es aquel que conoce mi corazón, pasa tiempo conmigo. Fíjate que Jesús no llamó a los discípulos primero para hacer cosas. Dijo, llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Porque el que pasa tiempo con Jesús conoce al Padre. Y el que conoce al Padre realiza quién es Él como hijo. Pero hay una segunda definición ahí. Dice, pasas tiempo conmigo. Y lo segundo es, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo. Le está diciendo, ser hijo es que te da un sentido de pertenencia. Tú no andas en la vida con un sentido de abandono. Tú no andas con una mentalidad de orfandad. El órfano está buscando a alguien que lo salve. El siervo está tratando de hacer algo que le dé valor.
La víctima está buscando a alguien que pague por el dolor y la factura que le hicieron. Pero el hijo está buscando pasar tiempo con el padre y sabe que todo lo que le pertenece al padre me pertenece a mí. Todo lo que Dios ha prometido a ti te pertenece a ti. Todo lo que Dios te ha prometido a ti te pertenece a ti, a ti, a ti, a ti, a todos nosotros. ¿Cuándo pueden dar un aplauso?